Bueno, comunidad, continúo. Disculpen el corto ahí, el corte que me tocó hacer. Bueno, pónganme mucha atención, algo muy importante a tener en cuenta un punto muy importante, aparte de lo que ya les dije de voltaje, que los voy a enseñar aquí con un diagrama, aparte de voltaje, amperaje en fuente. Entonces, miren esto. Esto es un integrado que es relativamente fácil de, perdón el desenfoque, de adaptar. Miren ustedes, miren el pinaje. Esto es un integrado que su referencia es un STK 439. Estoy escogiendo un caso muy simple. La referencia es 439, que el CG en un manual de servicio es 1219. Miren las entradas, que dice input R channel más, input R channel, input left channel. O sea, entradas de señal de canal izquierdo y derecho. Lo demás son conexiones de tierra, salida de parlantes, voltaje positivo, voltaje negativo. Son lo que todo integrado tiene. O sea, son las conexiones que todo integrado debe llevar, ¿sí? Un integrado de salida común y corriente. Ahora observemos esto. Esto es un integrado que fácilmente yo lo puedo reemplazar por una placa amplificadora X, ¿sí? Cualquiera. Una placa amplificadora de 2, de 4 transistores por canal, o de 2 por canal, o en fin, etcétera, etcétera, dependiendo el espacio, dependiendo la fuente que tenga. Entonces ya saben, voltaje, amperaje, ¿ok? Ahora miren este diagrama que les voy a enseñar acá. Miremos este puntualmente. Miremos este integrado. El anterior caso que les enseñé es un integrado con una entrada de señal sencilla, positiva, única. Es una línea positiva, porque si yo la mido en milivoltios, esta línea lleva un voltaje positivo, ¿ok? Ahora miren esta familia de integrados. Miren las entradas de señal, que son el 1 y el 2, el 17 y el 18. Las entradas de señal son compuestas. Aquí se nos complica la existencia para una adaptación posible, para un reemplazo por etapa transistorizada. ¿Por qué? Porque esto es una entrada de señal compuesta. Lleva un más y un menos. Y si yo voy a hacer una adaptación, ninguno de estos sí es, o sea, en el circuito original, en la placa, o sea, en esta placa, acá, donde está el integrado que yo voy a reemplazar, aquí está escondido. Allá en esos pines hay dos que son dedicados a la entrada de señal del integrado canal derecho y dos canal izquierdo. Bueno, hay algunos que lo tienen al centro. La posición, el orden de los factores no altera el resultado. Entonces, yo no puedo a un integrado de este tipo, que llevan entradas de señal compuesta, ¿sí? Porque hay un más y un menos en la entrada de señal. No puedo ir a adaptarle, no puedo ir a reemplazarlo con una etapa de salida común y corriente. Una etapa de estas, una etapa amplificadora de estas, digamos, lleva una entrada de señal simple, una entrada de señal simétrica, tal cual es en esta raza de integrados. Espero estar siendo lo suficientemente explícito y explicándome bien, ¿sí? Esta raza de integrados es un poco más complicada de adaptar, porque su entrada de señal es compuesta, es doble, hay un voltaje positivo y hay un voltaje negativo, ¿ok? Que eso sería un integrado como este tipo, que son muy populares en componentes, fueron muy populares en componentes Sony, Sony más que todo llevaba mucho de esto. Bueno, hay muchos, pero en el momento recuerdo a Sony. Estos integrados, la entrada de señal de batiaje de milivatios es una configuración compuesta. Entonces lleva un voltaje positivo y un negativo. Ahora, si yo voy a adaptar una tarjeta de este tipo, al intentar conectarla a una placa,
no me va a funcionar, se va a producir un feedback o simplemente el amplificador va a entrar en protección. Este tipo de entrada necesita una placa de conexión, ya les voy a mostrar más o menos cómo. A ver, yo acá tenía la imagen lista. Miren, esta imagen que hay acá es de un STK 430-443. Este integrado, miren la configuración que lleva. Miren ustedes aquí. Esta sería la entrada de señal. La línea negativa, la línea positiva. Acá son la más y la menos, la compuesta. O sea, hay doble. O sea, la configuración no es tan sencilla. Es un poco más complicado adaptar un integrado de estos a ir a adaptar un integrado. O sea, que es de esta familia, a ir a adaptar un integrado de estos. Esta es más simple, esta es mucho más sencilla. En un equipo X, cualquiera, que lleve un integrado con entrada de señal sencilla, se instala una placa amplificadora en base a transistores muy fácil. Lo podemos reemplazar muy sencillo. En una placa que el integrado sea de esta otra familia, entrada de señal compuesta, es un poco más complicado, porque estas líneas que salen de acá no las puedo conectar directamente a la entrada de la placa, así nomás me toca hacer un circuito. Acá se ve, bueno, dependiendo del tipo de integrado, ya trataremos ese tema, como cada familia, pero no, o sea, hay que hacer una serie de conexiones con componentes que generalmente nunca están en este tipo de placas. Me refiero a estas placas que se venden comercialmente. Digamos, acá en Colombia hay un punto que se llama, en Bogotá, la Carrera Novena, donde te venden cualquier tipo de estas situaciones para amplificadores y para hacer adaptaciones y para, en fin, muchas alternativas, y todo esto es de fabricación china. Pero bueno, esto es funcional. Entonces, lo que les quiero decir es que, entonces, hay que tener en cuenta, para hacer un reemplazo de un integrado de salida, hay que tener en cuenta voltaje, amperaje y qué familia es el integrado. Todos no son reemplazables. Hay algunos extremadamente dificultosos de reemplazar por la cantidad de conexiones. Un integrado como estos sería, que viene a ser este, es extremadamente dificultoso de reemplazar, muy complicado. Para decir que lo voy a reemplazar simplemente con una placa amplificadora convencional, no, difícil. Ahora, otra cosa, súmenle, hay integrados de este tipo que en su interior llevan integrados microchips para temas de protección, en fin, etcétera, etcétera. Ya les mostraré. Es que la familia es muy grande y todo no lo puedo tratar en un solo video, ¿ok? Entonces, pues, espero hasta ahí estar siendo muy claro. Lo a tener en cuenta para hacer un reemplazo y un integrado de STK, independientemente de hay que tener en cuenta de su referencia, hay que tener en cuenta a qué familia pertenece. Y algo muy importante, que ya me lo ha dado las pruebas y error, he llegado a la misma conclusión. Los que vienen con entrada compuesta en su entrada de señal son bastante tediosos de uno adaptarle un circuito, una placa, un amplificador que traiga integrados de esta familia. Es bastante complicado adaptarle una placa de sonido transistorizada estereofónica común y corriente. Una placa amplificadora que el integrado sea de las entradas de señal, las traiga sencillas, solo izquierdo y derecho, una única señal que es positiva. Si yo la mido en milivatios, acá me da una señal positiva. Estos son mucho más sencillos de instalar, ¿ok? Entonces, bueno, hasta ahí espero ser lo suficientemente claro. Como digo, espero sus preguntas.